que esta bajante del río, no sé, en los niveles actuales no se había dado en los últimos 100 años, 107, 110 años para ser más precisos. Entonces, definitivamente es algo totalmente anormal, fuera de lo que uno podría esperarse incluso en los peores escenarios. Y por supuesto eso tiene un impacto muy fuerte, entendiendo de que el 70% de la carga que se transporta en el comercio exterior paraguayo va por la hidrovía, ¿verdad? Tanto carga de importación como de exportación. En ese sentido, hay que entender que muchos de nuestros productos o gran parte de nuestros productos principales de exportación son tomadores de precios, es decir, no hay mucha posibilidad de recargar ese precio debido a los sobrecostos que esto pueda generar. El caso de la soja, el mercado internacional define ese precio, entonces no hay mucho espacio como para transferir el sobrecosto del transporte y de la logística al cliente. Eso hace que nuestros productores reciban una menor proporción de esos envíos, menores ingresos a lo que se tenía esperado. Si bien es cierto, el precio internacional ha tenido un valor muy interesante en los últimos tiempos, pero sin embargo, afrontar estas complicaciones logísticas hace que termine redundando en menores ingresos a los productores. Por el otro lado, si miramos a las importaciones, en las importaciones de repente, en lo que el mercado permita, eso se puede transferir al precio, ¿verdad? Recibe el importador acá en Paraguay, paga los sobrecostos porque hoy el nivel del río no permite que un barco venga con su capacidad plena, tienen que venir con menor carga de los prevista para poder navegar o incluso bajar en otros puertos mucho más distantes de los puertos ubicados en la zona de aledañas a Asunción, principalmente Villeta, San Antonio o en la zona de Mariano Roque Alonso, haciendo que esos productos ya se descarguen en Pilar, lo cual implica que las transferencias, las distribuciones de las cargas se hagan desde ese punto a los principales centros de consumo del país. Eso, por supuesto, es otro costo que uno no siempre tiene previsto dentro de lo que es las importaciones. Y hoy uno comienza a ver eh, un, una ascendencia de precios, ¿verdad? En el informe de inflación del Banco Central, uno pudo ver de que varios componentes han tenido una variación de precios muy importantes. Y también respondiendo un poco a esto, ¿verdad? A esa sobrecarga del transporte, de ese sobrecosto del transporte que se ve transferido a los precios. Esto hay que también ponerlo en un contexto regional y mundial, que viene a profundizar un poco lo que es el tema de la logística y del transporte, porque posterior a la pandemia lo que sucedió es que mucho- muchos contenedores han quedado en lugares donde no necesariamente estaba ese flujo de comercio internacional, lo que cuando comenzó a reactivarse la economía mundial y surgió una mayor demanda por esos contenedores, hizo que no se encuentre con esa oferta y hoy hay una escasez tremenda para muchos países y entre ellos Paraguay en contar con esos contenedores. Eso, por supuesto, encarece también los servicios, dado esa alta demanda que existe ante esa escasez de oferta. Así que, y eso estamos hablando de una elevación de precios de entre 14 a 16 veces. ¿Ah? Entonces, son varias las complicaciones a las cuales se está enfrentando el comercio internacional hoy en día. Y como mencionaba, eso por supuesto se ve transferido a los precios de consumo que traemos del mundo, ¿verdad? Pero no tenemos la posibilidad en cuanto a nuestros productos de tener esa flexibilidad de hacerle muchos ajustes. Si hablamos también, y volvemos al punto de las exportaciones, tenemos que decir que uno de los principales productos de exportación del Paraguay es la electricidad, que a través de nuestras entidades binacionales la mandamos a Argentina o a Brasil
Y la bajante del río también impacta en los niveles de producción de, de nuestras binacionales, por lo tanto, también se esperan menores niveles de producción energética, por ende menores niveles de producción y menores ingresos en términos de divisa al Paraguay. Por lo tanto, eso a su vez termina impactando en lo que sería la previsión esperada del Producto Interno Bruto, que si bien uno vio que el Banco Central ha mejorado la perspectiva de, de expansión del crecimiento del PIB de 3,5, eso pasó a 4,5%. Sin embargo, ha profundizado la, la perspectiva de caída de algunos sectores como el sector primario y el sector de producción de energía. Y esto tiene que ver y va asociado a lo que mencionaba, por un lado, a todos estos problemas climáticos y que termina afectando también, por otro lado, a la navegación. A corto plazo, las coordinaciones empresariales van a tener que profundizarse como para poder hacer escala y organizar esa logística, eh, pero a mediano y largo plazo Paraguay debe de pensar en alternativas a lo que hoy es la alta dependencia de la hidrovía. Por supuesto, siempre el transporte fluvial va a ser más competitivo que otros modales de transporte. Eso está claro. Sin embargo, situaciones como esta obligan a pensar en otro tipo de modales de transporte que permitan que las cargas paraguayas puedan llegar a su destino y que la carga que traemos del mundo también pueda llegar en tiempo y forma. Y en ese sentido tenemos que buscar alternativas de conexiones, principalmente con algunas redes que ya existen. Me refiero a temas ferroviarios como la red de Argentina o la red que Brasil tiene, y que nos faltan algunos pocos kilómetros como para llegar hasta Cascabel. Entonces, tendríamos que pensar en eso y también internamente, ¿verdad? Ir pensando en algunas otras alternativas que viabilicen eso. También uno ve, y en el contexto actual hay muchos problemas con el transporte terrestre, están anunciando unos paros. Por lo tanto, la cuestión de transporte y logística es algo que tenemos que pensarlo y tomarlo bastante en serio para que realmente la competitividad del país pueda crecer, pueda impulsarse para adelante y que esa incipiente diversificación que estamos teniendo realmente se pueda ir profundizando, ¿verdad? Porque hemos dependido siempre de productos primarios, pero hay algunos productos que vienen remando y que vienen empujando desde abajo, que rápidamente se han posicionado entre los principales productos del país, algunos principalmente los de maquila. Ahí están los productos de autopartes, los productos de confecciones, y si vamos al sector de autopartes, este es un sector que requiere de logística just in time. Ellos no pueden llegar un minuto tarde porque toda una producción automotriz, ya sea de Brasil o la de Argentina, Brasil su principal mercado, está con una producción en serie que un minuto de retraso es parar toda la producción. Entonces ellos requieren de un nivel de planificación y de precisión bastante exacta. Entonces, pensando en esas cuestiones, definitivamente tenemos que ir apuntando todos estos temas como para reconvertir o ir innovando en todo lo que sea logística y transporte. De vuelta, el río es un aliado para Paraguay, siempre que el río seguramente en algún momento va a volver a sus niveles normales, a sus niveles habituales, y es ahí donde no podemos dejar de tener ya en cuenta algún tipo de intervenciones con, con, con mayor amplitud de intervenciones. Es decir, hoy el Ministerio de Obras está haciendo un gran esfuerzo en dragar el río y eso de hecho ha permitido de que el río siga navegable. Todavía no dejó de ser navegable, sin embargo, no en condiciones normales, por lo que mencionaba hace rato que esas cargas no pueden viajar con todo el potencial
que deberían. Entonces, tenemos que ir pensando en figuras como la alianza público-privada que permitan que el río realmente esté operable en gran parte del año, sino todo el año mismo, ¿verdad? Con, no solamente con la profundidad y el calado necesario para la navegación, sino también con todo lo que requiere en la señalización, el balizamiento y todas las normas de seguridad que requiere que eso sea 24 horas navegable. Hoy nuestro río no es navegable en horario nocturno por cuestiones de seguridad, entonces tenemos que ir pensando en esas cosas para, de vuelta, que nuestro país realmente sea competitivo. Eh, y tener en cuenta que cuestiones climáticas como esta hoy son una realidad y se profundiza, los impactos que tiene se profundizan bastante en la economía y un país mediterráneo como el nuestro, de vuelta, tiene que pensar en alternativas como para ir mitigando cuestiones como esta.